Imagina que un día despiertas y descubres que ya no queda nadie a tu lado. La habitación está en silencio. No hay mensajes en tu teléfono. No hay alguien esperándote con una sonrisa. No hay planes en tu agenda compartida. Solo tú, tu respiración y el eco de tus propios pensamientos. ¿Qué sentirías? Miedo, vacío, soledad. Esa sensación de que el mundo te abandonó, de que sin compañía no hay sentido, es la misma que paraliza a millones de personas en este mismo instante. Personas que no pueden comer solas, que no pueden salir sin compañía, que no soportan el silencio de su propia casa porque ahí es donde se escuchan demasiado fuertes sus demonios internos. Pero déjame decirte algo, que los estoicos sabían desde hace más de 2000 años. Quien aprende a estar solo nunca será esclavo de nadie. La mayoría huye de la soledad porque piensa que es un vacío. Pero la verdad es otra. La soledad es un taller. Un lugar donde se forja la mente, donde se construye la disciplina, donde se levanta la paz que nadie te puede robar. Epicteto fue esclavo, humillado y golpeado, y aún así encontró en la soledad un espacio de libertad interior que ningún amo podía arrebatarle. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de Roma, rodeado de consejeros, guardias y cortesanos, escribía en secreto sus meditaciones en silencio, solo, como si esas páginas fueran su refugio en medio de un imperio que lo asfixiaba. El silencio y la soledad no son castigos, son el entrenamiento del alma. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dependido de alguien más para sentirte bien? ¿Cuántas veces una ausencia te rompió como si con esa persona se hubiera llevado todo tu valor? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías solo por miedo a quedarte solo? Si tu respuesta es muchas, entonces este mensaje es para ti. Porque aquí, en este viaje de palabras, vas a descubrir cómo la soledad puede ser tu mayor maestra y cómo aprender a vivir sin nadie puede ser la mayor forma de libertad que experimentarás en tu vida. Déjame contarte una historia ficticia, pero que refleja la vida de millones. Luciano era un joven brillante, lleno de energía, pero con un defecto: no sabía estar solo. Siempre necesitaba ruido, amigos, pareja, compañía constante. No porque disfrutara de las personas, sino porque no soportaba su propio silencio. Un día, después de una ruptura dolorosa, se quedó completamente solo. Al principio sintió que el mundo se acababa. Caminaba por su casa como un fantasma, sin saber qué hacer con el tiempo, con la cama vacía, con el silencio que lo devoraba. Pero poco a poco, con el dolor como maestro, descubrió algo. Descubrió que podía leer, que podía escribir, que podía entrenar su cuerpo y su mente, que podía hablar consigo mismo sin miedo. Y con cada día que pasaba, la soledad que antes era un enemigo se convirtió en un refugio. Ese es el secreto. Cuando aprendes a vivir sin nadie, no es que dejes de valorar a las personas, es que dejas de depender de ellas. Quiero que lo entiendas bien. La soledad no te quita nada. Te devuelve todo lo que habías perdido por miedo. Te devuelve tu voz, porque ya no necesitas que otros te aprueben. Te devuelve tu poder, porque ya no suplicas compañía. Te devuelve tu tiempo, porque dejas de malgastarlo en quienes nunca lo valoraron. Séneca escribió: quien se basta a sí mismo es rico, aunque no posea nada. Eso es lo que vamos a construir aquí. Una riqueza interior que no dependa de aplausos, de abrazos, ni de promesas ajenas. Te lo digo de frente, aprender a vivir sin nadie es aprender a ser libre. Por eso quiero que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase: yo me basto. No porque odies a la gente, no porque quieras aislarte del mundo, sino porque tu valor no puede depender nunca más de la presencia o ausencia de alguien. La vida te va a quitar personas, amigos que desaparecen,
amores que terminan, familiares que parten. Si tu paz depende de ellos, cada pérdida será una muerte lenta. Pero si aprendes a vivir contigo mismo, ninguna ausencia podrá romperte. Este viaje apenas comienza. En los próximos bloques voy a darte las lecciones más profundas y prácticas del estoicismo para que transformes la soledad en fuerza. Vamos a hablar de cómo callar las voces internas que te atormentan, cómo blindar tu mente contra la necesidad de validación, cómo convertir el silencio en tu mejor estrategia y cómo responder a la vida con una calma que nadie pueda quebrar. Prepárate, porque este guión no es solo palabras, es un entrenamiento, y si lo aplicas, llegarás al punto en que estar solo ya no será un castigo, sino un privilegio, porque la verdad es esta: el que no sabe estar solo siempre será esclavo de alguien, pero el que aprende a vivir sin nadie se convierte en leyenda. Desde que nacemos, el mundo nos programa para depender de la aprobación ajena. De niños, buscamos la sonrisa de nuestros padres. De adolescentes, la aceptación de nuestros amigos. De adultos, el reconocimiento en el trabajo, la validación de la pareja, los likes en redes sociales. Vivimos como si nuestro valor fuera una moneda que los demás tienen que aceptar para que tenga sentido. Pero aquí está la verdad brutal que los estoicos entendieron. Tu valor no depende de nadie. Déjame contarte una historia ficticia que lo ilustra. Elena era una mujer con un talento inmenso para la pintura. Desde niña había soñado con exponer sus cuadros, pero cada vez que alguien le decía: «Eso no se vende, mejor estudia otra cosa», ella apagaba su fuego. Años después, ya adulta, seguía pintando en secreto, escondiendo sus obras porque pensaba: «¿Y si se burlan de mí? ¿Y si nadie lo aprecia?». Un día, después de una ruptura amorosa, sintió que lo había perdido todo, y en medio del dolor se atrevió a mostrar sus cuadros al mundo. El resultado: críticas y burlas de algunos, pero también admiración de muchos. Lo más importante no fue que vendiera o no, sino que descubrió algo. Su valor nunca había estado en la aceptación ajena, sino en el simple hecho de crear. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. La gente puede opinar de ti, puede rechazarte, puede subestimarte, pero nada de eso cambia lo que eres. Tú no eres lo que otros piensan de ti. Epicteto lo explicó con claridad. Si buscas ser admirado por todos, te volverás esclavo de todos. Y dime la verdad, ¿no es así como vives muchas veces? Dependes de si alguien te escribe o no para sentirte querido. Dependes de si alguien te felicita o no para sentirte valioso. Dependes de si alguien se queda o se va para sentirte completo. Eso no es vida, es esclavitud emocional. Un estoico no entrega su valor en manos ajenas. Un estoico sabe que su dignidad, su esfuerzo y su conciencia son suficientes. Déjame ponerte un ejemplo moderno. Piensa en las redes sociales. Subes una foto, un logro, un pensamiento. Esperas los me gusta. Si llegan muchos, te sientes grande. Si llegan pocos, te sientes pequeño. ¿Ves la trampa? Estás midiendo tu valor en función de un botón que alguien aprieta sin pensar. Séneca lo dijo hace siglos: el que se basta a sí mismo es verdaderamente libre. Pero no se trata solo de palabras bonitas. Tienes que entrenarlo en la práctica. Aquí tienes un ejercicio. Durante los próximos 7 días, cada vez que hagas algo bien, aunque nadie lo note, felicítate en silencio. No lo publiques, no lo grites, no lo muestres. Dite a ti mismo: esto lo logré yo, y con eso me basta. Ese entrenamiento pequeño pero poderoso empieza a romper la cadena de la validación externa. Quiero que pienses en alguien que admiras, un artista, un líder, un pensador. ¿De verdad crees que todos lo aceptaron desde el principio? No.
Muchos fueron criticados, rechazados, incluso ridiculizados, pero siguieron adelante porque entendieron que su valor no estaba en convencer a todos, sino en ser fieles a sí mismos. Imagina que tu vida es una moneda de oro. Cada vez que entregas tu valor a la opinión ajena, es como si dieras esa moneda a otro para que decida cuánto vale. Un día alguien dice, vale mucho. Otro día alguien dice, no vale nada. ¿Ves? El absurdo. Tu valor fluctúa según la boca del otro, cuando la verdad es que el oro siempre sigue siendo oro, aunque nadie lo reconozca. Quiero que entiendas esto de una vez. Nadie tiene el poder de definirte, ni tus padres, ni tu pareja, ni tus amigos, ni tus enemigos. Solo tú decides cuánto vales, y esa decisión no depende de aplausos, sino de conciencia. Déjame contarte otra historia ficticia. Daniel era un joven atleta. Entrenaba con disciplina, pero cada vez que competía, su rendimiento dependía de si había gente viéndolo o no. Si el público lo animaba, brillaba. Si lo ignoraban, se desmoronaba. Hasta que un día, su entrenador lo llevó a un campo vacío y le dijo, hoy correrás solo, y quiero que lo hagas como si el estadio estuviera lleno. Daniel protestó, ¿y de qué sirve correr si nadie me ve? El entrenador lo miró y respondió, sirve, porque tú te ves, y ese es el único espectador que importa. Desde ese día, Daniel aprendió que su esfuerzo valía aunque no hubiera aplausos, y poco a poco dejó de depender de la multitud para dar lo mejor de sí. Esa es la esencia estoica, vivir para ti, no para la aprobación ajena. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas cosas no has hecho por miedo al juicio de otros? ¿Cuántas veces callaste tu verdad por miedo a perder aceptación? ¿Cuántos sueños dejaste morir porque alguien te dijo que no podías? Si sigues viviendo así, nunca serás dueño de tu vida. Pero si decides hoy mismo que tu valor no se negocia, algo en ti cambiará para siempre. Hazlo conmigo ahora. Escribe en los comentarios esta frase de compromiso. Mi valor no depende de nadie. Repite esas palabras hasta que tu mente empiece a creerlas, porque el día que lo hagas, dejarás de ser esclavo y empezarás a ser libre. La mayoría de las personas le tienen miedo a la soledad, miedo al silencio, miedo a los espacios vacíos, miedo a no tener a nadie al lado que valide su existencia. Por eso buscan llenar cada minuto con ruido, el televisor encendido aunque nadie lo mire, la radio sonando aunque no escuchen, el celular en la mano revisado 100 veces por hora, la compañía de cualquiera aunque no sume, aunque reste, solo para no sentir el peso del vacío. Pero aquí está la verdad que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Piensa en Marco Aurelio, un emperador rodeado de ejércitos, consejeros, aduladores, enemigos ocultos. Y aún así, escribía en secreto sus pensamientos más profundos en un diario que nunca pensó publicar. ¿Por qué lo hacía? Porque en medio de la multitud buscaba refugio en sí mismo. En ese silencio encontraba claridad. En esa soledad se recordaba quién era, más allá de los títulos, las batallas y el poder. La soledad es un espejo. Te muestra lo que realmente eres cuando no hay nadie mirando. Ahí no puedes fingir, no puedes actuar, no puedes maquillarte con aplausos. Ahí solo queda tu verdad desnuda. Déjame contarte una historia ficticia. Mateo era un hombre que siempre buscaba estar rodeado. Si estaba solo, sentía ansiedad, como si el silencio lo devorara. Así que llenaba sus días de fiestas, reuniones, charlas, distracciones. Un día, de golpe, todo cambió. Su pareja lo dejó, sus amigos se alejaron y de pronto se encontró en un departamento vacío. Al principio sintió que moría. Caminaba por la casa con los ojos perdidos. Se repetía, no puedo con esto, necesito a alguien, cualquiera.
Pero el tiempo, poco a poco, le enseñó algo. Empezó a leer libros que siempre había ignorado. Empezó a escribir sus pensamientos en un cuaderno. Empezó a entrenar su cuerpo, a cocinar para sí mismo, a caminar sin rumbo por la ciudad. Y un día, mirando el espejo, se dijo: no estoy solo, estoy conmigo, y conmigo basta. Ese día dejó de temerle a la soledad. Ese día descubrió que la soledad no era un enemigo, era un taller secreto donde se forjaba su carácter. Quiero que lo entiendas bien. La soledad no es vacío, es libertad. ¿Sabes por qué tanta gente se aferra a relaciones tóxicas? No porque ame al otro, sino porque teme estar sola. ¿Sabes por qué muchos aceptan amistades falsas? No porque disfruten de esas personas, sino porque temen al silencio de su propio mundo. ¿Sabes por qué tantos buscan compañía desesperada? Porque nunca aprendieron a vivir consigo mismos. Pero el estoico es distinto. El estoico sabe que si aprende a estar bien solo, ya nunca será esclavo de nadie. Marco Aurelio lo escribió así: la verdadera soledad no está en estar sin otros, sino en no estar en paz contigo mismo. Esa es la clave. La soledad no se trata de la ausencia de gente, se trata de la presencia de ti mismo. Ejercicio estoico para empezar a transformar la soledad en tu fortaleza. Dedica 30 minutos al día a estar en silencio absoluto. Sin música, sin pantallas, sin distracciones. Solo tú y tus pensamientos. Al principio será incómodo, pero poco a poco empezarás a escucharte de verdad. Convierte tu soledad en productividad. Usa ese tiempo para crear algo. Escribir, pintar, entrenar, aprender. Haz que cada minuto solo contigo mismo sea una inversión, no una condena. Declara tu independencia emocional. Repite en voz alta cuando estés solo: no necesito compañía para sentirme completo, yo me basto. Te voy a ser directo. Si aprendes a vivir solo, nunca más aceptarás migajas emocionales. Nunca más te quedarás donde no eres valorado. Nunca más cederás tu dignidad solo por no quedarte acompañado. Porque entenderás que lo que otros llaman soledad, tú lo llamarás libertad. Déjame compartirte otra historia ficticia. Clara, una mujer joven, se aferraba a un noviazgo roto. Su pareja ya no la respetaba, ya no la valoraba, pero ella no se iba. ¿Por qué? Porque temía quedarse sola. Un día, una amiga le dijo: tienes tanto miedo a estar sola que no te das cuenta de que ya lo estás. Él no está contigo, solo ocupa espacio. Esas palabras fueron como un golpe. Clara decidió terminar la relación. Los primeros días lloró sin parar. Sentía que el vacío la aplastaba, pero con el tiempo descubrió algo increíble. Por primera vez en años, estaba en paz. Nadie la humillaba, nadie la manipulaba, nadie la hacía sentir menos. Ahí entendió que la soledad era mejor que la compañía equivocada, y eso quiero que grabes en tu mente. Estar solo es siempre mejor que estar mal acompañado. Quiero que te comprometas conmigo y contigo mismo. Escribe en los comentarios esta frase: mi soledad es mi fuerza, porque cuando declares eso, ya no mirarás la soledad con miedo, sino con respeto. La abrazarás como una aliada. La usarás como tu gimnasio mental, y llegará el día en que, aunque te rodees de multitudes, seguirás disfrutando de la calma de estar contigo mismo. Ese será el momento en que habrás convertido la soledad en tu mayor fortaleza. La mayoría de las personas cree que hablar mucho es sinónimo de inteligencia, que quien responde más rápido es más listo, que quien siempre tiene la última palabra es más fuerte. Pero los estoicos sabían que la verdad es otra. El silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, podía gritar órdenes, humillar con frases, destruir reputaciones con una sola palabra. Y sin embargo, escribió en sus meditaciones: el silencio
es muchas veces la mejor respuesta. El silencio no es debilidad, el silencio es estrategia, es el arma que desconcierta, que intimida, que protege. Déjame contarte una historia ficticia. Darío, un joven brillante, tenía un defecto. Siempre reaccionaba con palabras. Si alguien lo criticaba, respondía al instante. Si alguien lo ignoraba, levantaba la voz. Si alguien lo ofendía, devolvía el golpe verbal con más fuerza. El resultado: se desgastaba, perdía energía en discusiones inútiles, perdía respeto porque demostraba que cualquiera podía controlarlo con una simple provocación. Hasta que un día, cansado de fracasar, buscó consejo de un anciano sabio. «Maestro», le dijo, «¿por qué siento que siempre pierdo, aunque tenga la razón?» El sabio lo miró y respondió: «Porque el que se enoja ya perdió. El que grita ya entregó su poder. Aprende a callar y descubrirás cómo la fuerza regresa a ti». Ese día Darío empezó a practicar el silencio, no como cobardía, sino como dominio propio, y con el tiempo descubrió algo sorprendente. Cuando él callaba, los demás se desgastaban solos. ¿Ves el poder? El silencio no solo protege tu paz, también confunde al que intenta atacarte. Quien te provoca espera tu reacción. Cuando no la obtienes, se desarma. Séneca lo explicó de forma brutal. No discutas con un necio, porque desde lejos no sabrán distinguir quién es quién. ¿Lo entiendes? Cada vez que caes en la trampa de discutir con alguien que no quiere entenderte, pierdes. Te rebajas a su terreno, entregas tu energía. Pero cuando eliges callar, el necio queda solo, peleando contra su propio eco. Quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas discusiones familiares se habrían evitado si alguien hubiera elegido callar? ¿Cuántos matrimonios se rompieron por palabras lanzadas en un momento de ira? ¿Cuántas amistades se fracturaron porque la boca habló antes que el corazón? El silencio no significa aguantar injusticias. El silencio significa que eliges cuándo hablar y cuándo no. Significa que no regalas tu paz a provocaciones vacías. Significa que tu voz es tan valiosa que no la desperdicias en oídos sordos. Déjame contarte otra historia ficticia. Claudio era un hombre de negocios. Durante una reunión, un socio lo insultó en público, intentando humillarlo frente a todos. Todos esperaban que Claudio explotara, pero Claudio solo lo miró, guardó silencio y sonrió. La tensión se volvió insoportable. El socio, nervioso, siguió hablando hasta quedar en ridículo. Claudio no dijo una sola palabra, pero al final todos lo respetaron más. ¿Por qué? Porque su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. El silencio bien usado no solo protege, también te da poder. Ejercicio estoico para entrenar el silencio. Cuenta hasta 3 antes de responder. La próxima vez que alguien te provoque, respira y guarda silencio unos segundos. Esa pausa será suficiente para recuperar tu poder. Aprende a elegir tus batallas. Pregúntate, ¿mi respuesta cambia algo o solo alimenta el conflicto? Si la respuesta no cambia nada, guarda silencio. Haz del silencio un misterio. No expliques todo, no reveles todo. No respondas todo. Aprende a dejar preguntas sin respuesta. Eso construye respeto y curiosidad a tu alrededor. Quiero que lo pienses así. Una palabra puede calmar una tormenta, pero también puede encender un incendio. El silencio es el escudo que te protege de incendios innecesarios. Y al mismo tiempo, es la espada que confunde a tus enemigos. Recuerda esta imagen. Un guerrero que no necesita levantar la espada para ganar, ya está en otro nivel. Así es el que domina el silencio. No necesita gritar para imponerse. Quiero que escribas en los comentarios esta frase de compromiso. Mi silencio me da poder, porque cuando lo declares, tu mente empezará a creerlo.
y cuando tu mente lo crea, tu vida cambiará para siempre. Pocas cosas hieren tanto como la envidia. Ese veneno silencioso que se esconde en miradas, en chistes disfrazados, en comentarios con doble filo. La sientes cuando alguien minimiza tu logro en el trabajo. La notas cuando en tu familia, en vez de felicitarte, dicen, seguro fue suerte. La descubres en amigos que parecían apoyarte, pero que por dentro no soportan verte crecer. Y sin embargo, ¿qué hacemos la mayoría? Nos lo tomamos personal. Nos sentimos culpables de tener éxito. Incluso llegamos a ocultar nuestras victorias para no incomodar a otros. Ese es un error fatal. Los estoicos lo sabían bien. Séneca escribió, el que envidia confiesa su inferioridad. ¿Lo entiendes? La envidia nunca habla de ti, habla de ellos, de lo que no tienen, de lo que no se atreven a hacer, de lo que no logran soportar al mirarse en el espejo. Déjame contarte una historia ficticia. Andrés era un joven trabajador que había empezado desde abajo. Se levantaba temprano, cumplía con todo, entregaba más de lo que le pedían. Después de años de esfuerzo, lo ascendieron. Pero en lugar de recibir apoyo, lo que encontró fueron miradas frías. Algunos decían, seguro lo ascendieron porque se lleva bien con el jefe. No es talento, es suerte. Al principio, Andrés se sintió culpable. Pensó que quizá no merecía su logro. Empezó a esconder sus avances, a callar sus ideas, a minimizarse para no molestar a los demás, hasta que un día, leyendo a Marco Aurelio, encontró esta frase: el valor de un hombre no se mide por lo que dicen otros, sino por lo que él hace con lo que le toca. Ese día despertó. Entendió que la envidia no era suya, no era su carga, era el reflejo de las carencias ajenas. Desde entonces dejó de esconderse, empezó a brillar sin pedir permiso, y cada vez que alguien intentaba envenenarlo con palabras, repetía en silencio: la envidia no me pertenece. Eso es lo que quiero que grabes hoy en tu mente. La envidia es un espejo roto. Quien te envidia no te mira a ti, mira sus propias heridas reflejadas a través de ti. ¿Vas a dejar que un espejo roto defina cómo vives? Piensa en esto: nadie envidia a quien no logra nada. Nadie envidia a quien no se mueve. Nadie envidia a quien no brilla. La envidia es la sombra inevitable de la luz. Si despiertas envidia, es porque estás avanzando. Pero aquí viene lo más importante. No conviertas la envidia de otros en tu odio. No gastes energía respondiendo con resentimiento. Eso sería caer en el mismo veneno. El estoico elige lo contrario. La mejor respuesta a la envidia es la indiferencia, porque si peleas contra ella, la fortaleces. Si intentas justificarte, pierdes tu paz. Y si te escondes para no incomodar, te traicionas a ti mismo. La envidia no necesita tu atención, necesita tu silencio, tu enfoque en lo tuyo, tu grandeza creciendo sin disculparte. Déjame contarte otra historia ficticia. Lucía abrió un negocio pequeño, trabajó día y noche y poco a poco empezó a prosperar. Al principio todos la felicitaban, pero cuando su tienda comenzó a generar ingresos, las críticas aparecieron. Seguro alguien la ayuda en secreto. Eso no durará. Ya se le subió a la cabeza. Lucía sufrió, quiso abandonar. Hasta que un día entendió: no puedo dejar de crecer solo porque otros no soportan mi crecimiento. Ese día dejó de esconderse. Dejó de justificar sus logros. Y con cada paso que daba hacia adelante, recordaba en silencio: la envidia no es mía. Ejercicio estoico para protegerte de la envidia. No expliques tus victorias. Si logras algo, disfrútalo. No necesitas justificarte. No respondas al veneno. Cuando alguien te ataque con envidia, respira, sonríe y calla. El silencio desarma más que cualquier palabra. Agradece la envidia. Sí, agradece.
porque si despiertas envidia, significa que estás avanzando, brillando, destacando. Quiero que escribas en los comentarios esta frase de compromiso: la envidia ajena no me pertenece, porque cuando lo declares, dejarás de cargar con el veneno que nunca fue tuyo. Recuerda, la envidia no es señal de que haces algo mal, es prueba de que haces algo bien. Y un estoico jamás se detiene por las sombras que otros proyectan. La ira es como una chispa en un bosque seco. Basta un segundo para que todo arda. Un insulto, una provocación, un comentario con veneno. Y de pronto, tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera y tu mente se nubla. Todos hemos estado ahí. Ese momento en el que alguien te falta al respeto y lo único que quieres es devolver el golpe, gritar, demostrar que contigo no se juega. Pero déjame preguntarte algo. ¿De qué sirve ganar una discusión si pierdes tu paz? Los estoicos lo tenían claro. La ira es esclavitud. La virtud es libertad. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Lo ves? Si alguien te hiere con palabras y tú respondes con el mismo veneno, te conviertes en su reflejo. Pero si eliges responder con calma y virtud, te elevas por encima. Déjame contarte una historia ficticia. Claudia trabajaba en un equipo donde la tensión era constante. Un día, en plena reunión, un compañero la interrumpió y le dijo con sarcasmo: tú siempre opinas aunque no sepas de qué hablas. Todos esperaban que Claudia explotara, que devolviera el ataque. Pero en lugar de eso, respiró profundo y recordó una frase de Epicteto: no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Entonces, en lugar de gritar, respondió con serenidad: prefiero equivocarme intentando aportar, que quedarme callada y no construir nada. Silencio total. Su respuesta fue calma, clara y firme. No fue ira, fue virtud. ¿El resultado? El que intentó humillarla quedó en evidencia. Y Claudia salió de la reunión más respetada que nunca. Ese es el poder de responder con virtud. La ira destruye, la virtud construye. Pero aquí está lo difícil. La ira se siente poderosa. Cuando gritas, cuando insultas, parece que ganas. Pero en realidad, pierdes. Pierdes respeto, pierdes control, pierdes tu paz. Séneca escribió un tratado entero sobre la ira. Decía que nada esclaviza más al hombre que dejarse arrastrar por ella. Porque cuando estás furioso, ya no decides tú. Decide tu emoción y entonces eres un esclavo. El estoico busca lo opuesto, gobernarse a sí mismo, ser dueño de su reacción, convertirse en un muro impenetrable ante la provocación. Déjame contarte otra historia ficticia. Javier era conductor de autobús. Un día, un pasajero empezó a insultarlo porque el bus llegó con retraso. Le gritó, lo ofendió, incluso lo amenazó. Javier pudo responder con furia, pero eligió lo contrario. Con calma le dijo: si gritar solucionara el problema, gritaría contigo, pero no lo hará, así que avancemos. El pasajero quedó en silencio. El resto de los viajeros lo miró con respeto, y Javier siguió su camino, intacto. Ese es el verdadero triunfo del estoico: responder con virtud, nunca con ira. Ahora quiero darte un ejercicio práctico. La próxima vez que alguien intente provocarte, haz una pausa y pregúntate: ¿mi respuesta mejora la situación o la empeora? Si la empeora, guarda silencio. Si la mejora, habla con calma, pero sin perder el control. Imagina que alguien se burla de ti en público. Tienes dos caminos: reaccionar con furia y quedar al mismo nivel, responder con claridad y calma, dejando que tu serenidad lo deje en ridículo. La segunda opción es más difícil, pero también es más poderosa. Recuerda, la ira es fuego. Si la dejas crecer, consume todo.
Si la dominas, se convierte en energía para avanzar. El estoico sabe que la calma es la mejor arma. Quien logra mantenerse sereno en medio de la tormenta siempre gana. Ejercicio de entrenamiento. Escribe la última. Ves que reaccionaste con ira. Revívela en tu mente. Ahora escribe cómo habría sido tu respuesta si hubieras actuado con calma. Esa visualización te prepara para la próxima vez. Recuerda esta frase estoica. El que logra dominarse a sí mismo es más poderoso que el que conquista 1000 ciudades. Quiero que dejes en los comentarios este compromiso. Responderé con virtud, no con ira. Porque el día que lo declares, empezarás a vivir como un guerrero que no necesita gritar para ser invencible. El mundo puede arrebatarte casi todo. Tu trabajo, tu dinero, tu pareja, tu reputación, incluso tu salud. Pero hay un territorio donde nadie puede entrar, un reino invisible que es solo tuyo, tu interior. Lo que construyes dentro, ninguna tormenta lo destruye. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Como emperador lo tuvo todo: poder, riquezas, ejércitos. Y aún así, perdió amigos que lo traicionaron. Enfrentó pestes que mataron a miles. Soportó guerras interminables. ¿Y qué escribió en sus meditaciones, en medio de ese caos? El alma se hace invencible cuando decide no dejarse tocar. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. Nadie puede robarte la calma que nace en tu mente. Nadie puede arrancar la disciplina que entrenas cada día. Nadie puede destruir la fortaleza que construyes dentro de ti. Déjame contarte una historia ficticia. Mateo era un hombre común. Perdió su empleo en una crisis económica. Perdió a su pareja porque ella decidió marcharse y perdió gran parte de sus ahorros en un mal negocio. Cualquiera habría caído en la desesperación, pero Mateo había aprendido una lección estoica. Lo que soy no depende de lo que tengo, sino de lo que cultivo en mi interior. Así que, aunque afuera todo parecía derrumbarse, él mantenía su calma. Cada mañana escribía en un diario 3 cosas que aún estaban bajo su control: su actitud, su esfuerzo y su visión. Mientras otros se hundían en la queja, él usaba cada día para fortalecerse más. Al final, reconstruyó su vida desde cero, pero lo más valioso no fue lo que logró afuera, sino lo que descubrió adentro. Una fuerza que nadie le pudo quitar. Eso es lo que distingue a los que caen de los que renacen. El que pone su identidad en lo externo se rompe cuando lo externo desaparece. El que construye dentro puede perderlo todo y aún así seguir de pie. Piénsalo un segundo. ¿Quién eres si mañana te lo quitan todo? Si pierdes el trabajo, si pierdes la pareja, si pierdes el dinero, ¿te quedas vacío o te queda algo más? El estoico sabe que lo único verdaderamente suyo es lo que lleva en el alma: disciplina, carácter, sabiduría. Eso no lo embargan, no lo roban, no lo destruyen. Déjame contarte otra historia ficticia. Isabel era doctora en un hospital de guerra. Cada día veía morir personas. Cada día trabajaba bajo presión extrema. Cada día la vida parecía colapsar. Una colega le preguntó una vez: ¿cómo puedes seguir adelante con tanta oscuridad alrededor? Y ella respondió con calma: porque aquí adentro tengo una luz que nadie puede apagar. Esa respuesta es la esencia del estoicismo. No se trata de negar el dolor, no se trata de fingir que nada pasa. Se trata de que, aunque todo pase, lo que construiste dentro sigue intacto. Ejercicio práctico estoico. Quiero que hoy mismo escribas una lista de las cosas internas que nadie te puede quitar. Por ejemplo, tu disciplina para levantarte cada día, tu gratitud por las pequeñas cosas, tu capacidad de aprender, tu dignidad. Léela en voz alta y repite: esto es mío, nadie puede tocarlo. Así, cada vez que la vida te arrebate algo, recuerda: aún tienes un arsenal secreto que no depende de nada externo.
Marco Aurelio lo dijo con brutalidad. No permitas que lo que no puedes controlar robe tu paz. La fortaleza está en tu interior. Quiero que grabes esta idea en tu mente. Lo que construyes dentro es tu verdadera riqueza, porque el dinero va y viene. Las relaciones cambian. La fama se desvanece. Pero lo que eres dentro permanece, y eso es lo que nadie puede quitarte. Quiero que escribas en los comentarios este compromiso. Protejo lo que construyo dentro, porque cuando lo declares, recordarás siempre que tu verdadero poder no depende de nada ni de nadie. La vida no siempre es justa. Hay momentos en que el mundo se siente como un lugar hostil, personas que traicionan, sistemas que aplastan, injusticias que parecen nunca terminar. Y cuando miras alrededor, lo único que ves es oscuridad. Pero déjame decirte algo. Que el mundo sea oscuro no significa que tú debas serlo también. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Aunque el mundo esté lleno de maldad, tú tienes el poder de no participar en ella. Ese es el secreto. El mundo puede estar en guerra, pero dentro de ti puede haber paz. El mundo puede estar lleno de odio, pero dentro de ti puede arder amor. El mundo puede estar podrido de falsedad, pero dentro de ti puede habitar la verdad. Déjame contarte una historia ficticia. Samuel trabajaba en un ambiente tóxico, sus compañeros lo criticaban, su jefe lo humillaba y cada día parecía una batalla. Muchos de sus colegas terminaron volviéndose iguales, agresivos, crueles, insensibles, pero Samuel decidió lo contrario. En lugar de contagiarse de la oscuridad, eligió ser diferente. Cada vez que alguien lo ofendía, respondía con calma. Cada vez que alguien lo despreciaba, mantenía su dignidad. Al principio lo llamaban débil, pero con el tiempo su serenidad se convirtió en respeto. Y un día, uno de sus compañeros le confesó en secreto: «Yo quisiera tener tu fuerza, porque aunque todo aquí es miserable, tú nunca te dejas arrastrar». Esa es la diferencia. El mundo es un espejo roto, pero tú decides si reflejas la grieta o reflejas la luz. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has vuelto como aquellos que te dañaron? Quizás alguien te gritó y tú respondiste con gritos. Quizás alguien te traicionó y tú empezaste a desconfiar de todos. Quizás alguien te humilló y desde entonces empezaste a herir a otros para no sentirte menos. Ese es el error. Permitir que la oscuridad ajena se convierta en tu propia sombra. Séneca lo advirtió. El mayor castigo para los malos es tener que parecerse a sí mismos. Eso significa que tu verdadera victoria no está en vengarte, sino en no convertirte en lo que odias. Déjame contarte otra historia ficticia. Marta había sido traicionada por su mejor amiga. Durante meses cargó con odio, con rabia, con deseos de venganza. Pero ese odio la consumía más a ella que a la otra persona. Hasta que un día, leyendo a Epicteto, encontró una frase: «El mal que otros te hacen no es nada comparado con el mal que te haces al repetirlo en tu mente». Ese día lo entendió. No podía controlar la traición, pero sí podía decidir no ser arrastrada por ella. Y eligió dejar de ser esclava de la oscuridad. El estoico lo sabe. La vida será dura, injusta y a veces cruel. Pero tu respuesta siempre puede ser diferente. No significa ser ingenuo ni dejarse pisotear. Significa que aunque el mundo esté lleno de veneno, tú eliges no beberlo. Ejercicio práctico. Hoy mismo, identifica una situación donde el mundo se muestra oscuro, una injusticia, una crítica, un ambiente tóxico. Luego, escribe cómo puedes responder desde la luz en lugar de la sombra. Pregúntate, ¿qué me haría más fuerte? ¿Reaccionar como ellos o responder como yo decido ser? Marco Aurelio lo resumió con brutal claridad. La mejor
manera de defenderte de un enemigo es no parecerte a él. Así que la próxima vez que la oscuridad toque tu puerta, respira y recuerda: el mundo puede ser oscuro, pero yo no. Quiero que dejes esta frase en los comentarios como compromiso: la oscuridad no me arrastra. Cuando las luces se apagan, cuando no hay público, cuando no hay aplausos ni críticas, ahí es donde aparece tu verdadera esencia. El mundo aplaude lo que muestras, pero tu vida se define por lo que haces en secreto. Marco Aurelio lo escribió en su diario, que nunca pensó publicar. El verdadero carácter de un hombre se revela en lo que hace cuando está solo. Déjame preguntarte algo duro. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Muchos aparentan disciplina frente a otros, pero en la soledad caen en sus vicios. Muchos aparentan fuerza en público, pero en privado se quiebran con pensamientos oscuros. Muchos aparentan bondad, pero cuando creen que nadie los observa, actúan con crueldad. La verdad es esta: la soledad es el espejo donde nadie puede mentir. Déjame contarte una historia ficticia. Roberto era admirado por todos. En su trabajo lo veían como un ejemplo de disciplina. En su familia era respetado. En público hablaba de valores, de esfuerzo, de compromiso. Pero cuando llegaba a casa y nadie lo veía, caía en excesos. Pasaba horas perdido en distracciones vacías, mentía en su propio diario, se prometía cambios que nunca cumplía. Un día, al mirarse en el espejo, sintió un vacío que no podía explicar, porque había construido una fachada para los demás, pero no un carácter para sí mismo. El estoicismo nos dice que lo que haces en la intimidad de tu mente es lo que define tu fuerza. No tus discursos, no tus publicaciones, no tus máscaras, sino esas pequeñas decisiones silenciosas. Levantarte cuando nadie te obliga, ser honesto cuando nadie te pregunta, seguir tu disciplina aunque nadie la aplauda. Déjame darte otro ejemplo ficticio. Camila era estudiante universitaria. Nadie la veía como extraordinaria. No publicaba frases motivadoras, no presumía logros, pero cada noche, cuando todos dormían, ella estudiaba en silencio. Cuando sus amigas salían de fiesta, ella elegía quedarse y escribir. Cuando nadie miraba, ella entrenaba su mente y su cuerpo. Pasaron los años, y un día todos se sorprendieron de lo lejos que había llegado. Pero para ella no fue sorpresa, porque el éxito público siempre había sido resultado de la disciplina privada. Esa es la gran lección. Lo que haces en silencio construye lo que los demás verán después. Los estoicos lo entendían. Epicteto decía: sé filósofo no en tus palabras, sino en tu vida. Eso significa que tu verdad no se mide por lo que dices, sino por lo que practicas cuando nadie escucha. Quiero que pienses en tu vida ahora mismo. ¿Qué haces en tus momentos de soledad? ¿Los usas para crecer o para hundirte? ¿Los usas para aprender o para escapar? ¿Los usas para construir carácter o para perderlo? Aquí tienes un ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días, lleva un diario secreto. Cada noche, escribe la respuesta sincera a esta pregunta: hoy, cuando nadie me vio, ¿quién fui realmente? No lo compartas con nadie. Es solo para ti. Pero te aseguro algo. Si eres brutalmente honesto contigo, descubrirás la verdad de tu carácter. Séneca lo dijo así: compórtate como si todos pudieran ver lo que haces, incluso en la oscuridad. Imagina un mundo donde cada persona viviera con esa regla. No habría corrupción, no habría hipocresía, no habría máscaras, porque todos actuaríamos en privado igual que en público. Pero aunque no puedas cambiar al mundo entero, sí puedes empezar contigo. El estoico sabe que la grandeza se construye en silencio. El silencio del entrenamiento cuando nadie te aplaude. El silencio de la disciplina cuando nadie lo espera. El silencio de la virtud cuando nadie lo reconoce.
Al final, el día que lleguen los desafíos, tu carácter hablará más fuerte que cualquier palabra. Quiero que dejes en los comentarios esta frase como compromiso. Soy quien soy, incluso en silencio. Porque cuando declaras eso, decides vivir una vida de coherencia, donde tu esencia y tu apariencia son una sola cosa. Hay una sombra que siempre aparece cuando empiezas a crecer, cuando avanzas, cuando mejoras, cuando logras lo que otros no se atreven. Esa sombra se llama envidia. La envidia no siempre grita. A veces sonríe y finge ser apoyo, pero en su interior arde porque no soporta verte brillar. La envidia no siempre golpea de frente. A veces se disfraza de chiste, de comentario sutil, de consejo disfrazado de preocupación. Lo sientes en la oficina cuando minimizan tu esfuerzo. Lo notas en tu familia cuando rebajan tus victorias. Lo percibes en supuestos amigos que no celebran tus avances, sino que se incomodan con ellos. Y aquí está la verdad brutal. La envidia no habla de ti, habla de ellos. Séneca lo dijo con crudeza. El que envidia confiesa su inferioridad. La envidia es el espejo roto de otro que intenta reflejarte su vacío. Pero, ¿sabes cuál es el error más común? Creer que esa envidia es tuya, sentirte culpable de tus logros, apagar tu luz para no incomodar, ocultar tu brillo para no despertar resentimiento. Eso es traicionarte a ti mismo. Déjame contarte una historia ficticia. Andrés, un joven trabajador, llevaba años esforzándose en silencio. Llegaba temprano, cumplía más de lo esperado, aprendía sin descanso. Un día, finalmente, lo ascendieron. Pero en lugar de recibir apoyo, recibió miradas frías y comentarios venenosos. Seguro es porque se lleva bien con el jefe. Tuvo suerte, no talento. Al principio Andrés se sintió mal. Dudó de sí mismo, pensó, quizás no merezco esto. Empezó a esconder sus victorias, a callar sus avances, a minimizar sus capacidades para no incomodar a nadie. Hasta que un día recordó una frase de Marco Aurelio. El valor de un hombre no se mide por lo que dicen otros, sino por lo que él hace con lo que le toca. Entonces lo entendió. La envidia no era suya. La envidia era reflejo del vacío, ajeno. Y ese día decidió seguir brillando sin pedir permiso. ¿Ves la diferencia? El error es cargar con un peso que no te pertenece. El triunfo está en soltarlo y seguir creciendo. La envidia es inevitable. Nadie envidia al que no hace nada. Nadie envidia al que se conforma. La envidia solo persigue a los que se atreven a ser diferentes. Pero aquí está la clave estoica. Que alguien te envidie es prueba de que avanzas. Lo que importa no es la envidia, sino tu respuesta a ella. Si respondes con odio, te envenenas. Si respondes justificándote, te rebajas. Si respondes escondiéndote, te traicionas. El estoico responde con indiferencia, porque sabe que la envidia es un fuego que se apaga solo si no lo alimentas. Déjame contarte otra historia ficticia. Carolina empezó un pequeño negocio desde su casa. Muchos se burlaron al inicio, pero con esfuerzo y disciplina, su emprendimiento creció. Un día, al publicar sus avances en redes, notó que algunos conocidos la atacaban con comentarios sarcásticos. Debe ser que alguien le da dinero. Seguro no es tan difícil lo que hace. En lugar de responder, Carolina eligió el silencio. En lugar de justificarse, siguió trabajando. Con el tiempo, esos mismos que la criticaban terminaron preguntándole cómo lo había logrado. Esa es la magia de la indiferencia estoica. Dejas que tus resultados hablen más que tus palabras. Piensa en esto ahora mismo. ¿Cuántas veces has apagado tu fuego por miedo a la envidia ajena? ¿Has escondido tus sueños? ¿Has minimizado tus victorias?
¿Has callado tus talentos para no incomodar? Eso no es humildad, eso es miedo. La verdadera humildad es reconocer tu luz sin sentirte superior, pero tampoco ocultarla. Séneca lo dejó claro. No hay razón para sentir vergüenza de lo que lograste con virtud. Ejercicio práctico. La próxima vez que sientas envidia ajena sobre ti, no te defiendas, no expliques, no te rebajes. Solo repite en tu mente: la envidia no me pertenece. Ese simple recordatorio será tu escudo, porque entenderás que el veneno no es tuyo, es del otro, y lo que no es tuyo, no lo cargas. Quiero que dejes en los comentarios esta promesa: la envidia ajena no me pertenece. Y cada vez que alguien intente rebajarte con su sombra, recuerda: nadie envidia a un hombre vacío. Nadie envidia a quien no tiene nada. La envidia es la sombra inevitable de la luz, así que no apagues tu luz. Brilla más fuerte, porque tu misión no es ser aceptado por todos, sino ser fiel a ti mismo. La ira es como una chispa en un campo seco. Basta un segundo para que lo consuma todo. Un comentario malintencionado, una provocación absurda, una ofensa inesperada, y de pronto el corazón late más rápido, la respiración se acelera, la mente se nubla. Todos hemos estado ahí. El insulto llega y la respuesta arde en la lengua. Queremos devolver el golpe, demostrar que nadie puede faltarnos al respeto. Pero déjame preguntarte, ¿de qué sirve ganar una discusión si pierdes tu paz? Los estoicos lo sabían. Para ellos, la verdadera fuerza no estaba en reaccionar, sino en elegir cómo responder. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Eso significa que, cuando alguien te hiere con palabras, si respondes con el mismo veneno, te conviertes en su reflejo. Pero si eliges responder con calma, te elevas sobre él. Déjame contarte una historia ficticia. Claudia trabajaba en una oficina llena de tensiones. Un día, en plena reunión, un compañero la interrumpió con sarcasmo. Tú siempre opinas de todo, aunque no sepas. El comentario buscaba humillarla. Todos esperaban que explotara. Claudia sintió la ira subirle al pecho, pero respiró. Recordó las palabras de Epicteto: no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Entonces respondió con calma: prefiero equivocarme intentando aportar que quedarme callada y no construir nada. Silencio en la sala. Su respuesta no fue un grito, no fue un insulto, fue virtud, respeto por sí misma y firmeza sin perder la paz. El resultado: el que intentó humillarla quedó en evidencia, y Claudia salió más respetada que nunca. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. La ira destruye, la virtud construye. Pero aquí está lo difícil: la ira se siente poderosa. Cuando gritas, cuando insultas, cuando devuelves, el golpe parece que ganas, pero en realidad pierdes. Pierdes control, pierdes respeto, pierdes paz. Séneca lo escribió en su tratado sobre la ira. Nada esclaviza más que dejarse arrastrar por la cólera, porque cuando estás furioso, ya no decides tú, decide tu emoción, eres esclavo del enojo. El estoico busca lo contrario: gobernarse a sí mismo, convertirse en un muro impenetrable ante la provocación. Déjame contarte otra historia ficticia. Javier era conductor de autobús. Un pasajero comenzó a insultarlo porque el vehículo llegó con retraso. Le gritó, lo ofendió, lo amenazó. Javier pudo haber respondido con furia, pero eligió lo contrario. Con calma le dijo: si gritar solucionara el problema, gritaría contigo, pero no lo hará. Vamos a avanzar y llegarás a tu destino. El pasajero quedó en silencio. El resto de los viajeros lo miró con respeto, y Javier siguió su camino, intacto. Ese es el poder de la calma. Desarma, intimida,
Construye respeto verdadero. Quiero que pienses ahora en tu vida. ¿Cuántas veces reaccionaste con ira y después lo lamentaste? ¿Cuántas discusiones familiares, de pareja o de trabajo habrían terminado diferente si hubieras respondido con calma? La próxima vez que alguien te provoque, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿mi respuesta mejora la situación o la empeora? Si la empeora, guarda silencio. Si la mejora, habla con firmeza pero sin perder la paz. Esto no significa soportar humillaciones. No significa callar cuando debes defenderte. Significa que tu defensa no necesita ira para ser fuerte. La ira es fuego. Si la dejas crecer, consume todo. Si la dominas, se convierte en energía para avanzar. Piensa en esto. Quien logra mantener la calma en medio de la tormenta es más fuerte que quien gana 1000 batallas. Quiero que lo declares ahora, mismo en los comentarios. Responderé con virtud, no con ira. Porque cuando lo declaras, empiezas a entrenar tu mente para elegir la calma sobre la reacción. Y ese entrenamiento, repetido día tras día, te convierte en alguien imposible de provocar. Mucha gente confunde paciencia con pasividad. Creen que tener paciencia es sentarse a esperar, como quien mira el reloj y aguarda que el tiempo resuelva todo. Pero eso no es paciencia, eso es resignación disfrazada. El estoico no espera sentado, el estoico resiste de pie. La paciencia estoica es poder en silencio, es la fuerza de no derrumbarse aunque el viento golpee, es mantenerse firme cuando todos los demás pierden la cabeza. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Los demás caen, pero este permanece en pie porque sus raíces son profundas. Eso es paciencia, no un aguante vacío, sino una resistencia con propósito. Séneca lo escribió con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El impaciente pierde porque reacciona rápido, se desgasta rápido, se rinde rápido. El paciente espera el momento correcto, golpea cuando debe y calla cuando conviene. Déjame contarte una historia ficticia. Mateo soñaba con ser músico. Tenía talento, pero quería resultados inmediatos. Grababa una canción y al día siguiente quería fama. Al no conseguirla se frustraba, tiraba sus composiciones y pensaba que no servía. Hasta que un día un viejo profesor le dijo: el bambú tarda 7 años en crecer bajo tierra antes de salir a la superficie. ¿Crees que eres menos o que un bambú? Esa frase lo cambió. Mateo entendió que la paciencia no era perder tiempo, sino invertirlo. Que cada día que practicaba, aunque no tuviera aplausos, era un día en el que sus raíces crecían. Hoy, años después, su música toca a Miles. No porque apareció de la nada, sino porque resistió en silencio cuando nadie lo miraba. Eso es lo que la paciencia estoica enseña. No se trata de esperar que la vida te regale algo. Se trata de resistir mientras trabajas sin quebrarte, aunque parezca que nada avanza. Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. Mientras el Imperio Romano se desmoronaba, escribió en sus meditaciones: el tiempo es un río y lo que pasa nunca regresa. No pierdas energía resistiéndote a lo inevitable. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces abandonaste un proyecto porque no viste resultados rápidos? ¿Cuántas relaciones destruiste porque no tuviste paciencia para comprender? ¿Cuántos sueños mataste porque confundiste demora con fracaso? La paciencia estoica no es pasividad, es disciplina, es resistencia, es estrategia. Déjame ponerte un ejemplo actual. El mundo digital nos ha vuelto esclavos de la inmediatez. ¿Quieres publicar algo y que se haga viral en un día? ¿Quieres aprender algo nuevo en una semana? ¿Quieres transformar tu vida en un mes? Pero la verdad es otra. Lo que vale, tarda. Lo que tiene raíz, crece lento. Lo que perdura, se construye con paciencia.
Séneca lo dijo brutalmente: nada grande se crea de golpe. La próxima vez que la impaciencia te queme, recuerda: la fruta que madura demasiado rápido se pudre igual de rápido. Ejercicio práctico estoico. Cada vez que sientas frustración porque algo no llega ya, pregúntate: ¿estoy sembrando raíces o estoy buscando frutos inmediatos? Si la respuesta es raíces, sigue. Si es frutos inmediatos, entiende que ese camino siempre termina vacío. Déjame contarte otra historia ficticia. Laura quería emprender un negocio propio. Al principio se emocionaba, pero al primer fracaso lo abandonaba. Probó 3 veces y se rindió. Un día, en una charla de filosofía, escuchó: la paciencia no es esperar que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Ese día cambió. Decidió que seguiría, aunque cayera 1000 veces. 5 años después, tenía un negocio estable. No porque fue la más talentosa, sino porque fue la más paciente. Así funciona la paciencia estoica. No es quedarse inmóvil, es seguir aunque no haya resultados inmediatos. Es entender que todo lo valioso toma tiempo. Marco Aurelio lo expresó de forma magistral: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Tu tiempo es limitado. Haz lo que debes hacer y hazlo ahora. La paciencia estoica no se contradice con la urgencia de vivir. Es un equilibrio. Trabajas hoy con todo tu esfuerzo, pero entiendes que los frutos llegarán cuando tengan que llegar. Quiero que lo declares en los comentarios como un compromiso personal. Resisto con dignidad, porque eso es la paciencia. Resistir sin quejarse, resistir sin rendirse, resistir con la frente en alto. Recuerda siempre esto: la paciencia no es debilidad. La paciencia es poder contenido. La paciencia es la fuerza del que sabe que su momento llegará. El mundo es de los que persisten cuando los demás se cansan, de los que siguen cuando los demás se rinden, de los que entienden que las raíces profundas son invisibles durante años, pero un día sostienen árboles que nadie puede derribar. El mundo cree que el poder está en la voz. Creen que quien grita más fuerte es quien gana, que quien tiene la última palabra es el que vence. Pero los estoicos nos enseñaron algo opuesto. El verdadero poder está en el silencio. El silencio no es vacío, el silencio es estrategia. El silencio no significa rendirse, significa que has elegido no malgastar tu energía. Marco Aurelio lo sabía. Siendo emperador, podía ordenar, gritar, humillar, pero en su diario escribió: el silencio es a veces la mejor respuesta. Piénsalo. ¿Cuántas discusiones habrías evitado si hubieras callado? ¿Cuántas batallas innecesarias se habrían extinguido si elegías guardar silencio? ¿Cuántas veces hablaste de más y después lo lamentaste? El silencio es un filtro. No todos merecen tu verdad. No todos merecen tus planes, tus heridas, tus sueños. Algunos usarán tus palabras en tu contra. Otros las despreciarán. Otros las deformarán. Pero si guardas silencio, tu esencia permanece intacta. Déjame contarte una historia ficticia. Nicolás siempre sentía la necesidad de explicar todo. Si alguien lo criticaba, se justificaba. Si alguien lo juzgaba, aclaraba. Si alguien lo atacaba, se defendía con palabras. Pero al final, siempre terminaba agotado. Un día, un mentor le dijo: el que se justifica demasiado ya perdió. Calla y deja que tus hechos hablen. Nicolás lo probó. La próxima vez que alguien lo acusó de algo injusto, se quedó en silencio. Al principio fue incómodo, pero después pasó algo sorprendente. El silencio lo protegió. El otro se desgastó solo, y Nicolás descubrió un poder que no había conocido antes. Eso es el silencio. Protección, misterio, autoridad. La gente teme al
Silencio porque no sabe qué esconde. El que calla parece que sabe más. El que no responde intimida. El que no se justifica transmite control. Séneca lo dijo con brutal claridad. No discutas con un necio, porque desde lejos no sabrán distinguir quién es quién. Piensa en tus propias discusiones. ¿Cuántas veces intentaste demostrar que tenías razón y terminaste igual de desgastado que el otro? ¿Cuántas veces quisiste tener la última palabra solo para darte cuenta de que la discusión nunca terminó? El silencio no es cobardía. El silencio es inteligencia emocional. Es decir, no mereces mi energía, no mereces mi paz. Déjame contarte otra historia ficticia. Camila estaba en una relación tóxica. Su pareja siempre la provocaba con palabras. Ella caía en la trampa una y otra vez, hasta que un día decidió algo diferente. Cuando él la provocó, ella respiró y guardó silencio. No respondió, no se justificó, no se rebajó. Y ese día sintió un poder que nunca había sentido antes. El poder de no reaccionar. El silencio es un muro que protege tu paz. Nadie puede atravesarlo si no lo permites. Pero aquí viene la parte más importante. El silencio también es construcción. Cuando eliges callar, no solo te proteges del ruido externo, también empiezas a escucharte a ti mismo. Empiezas a escuchar tu mente, tu alma, tu intuición, y en ese espacio encuentras claridad. Por eso, el silencio no es solo defensa, también es un refugio, un lugar donde descubres quién eres cuando el mundo se calla. Marco Aurelio lo expresó así: mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y puede brotar inagotablemente si la buscas. El silencio es ese camino hacia adentro, donde ya no necesitas validación externa, donde tu mente descansa, donde tu fuerza se regenera. Ejercicio práctico estoico. La próxima vez que alguien intente provocarte, guarda silencio durante 3 segundos antes de responder. Respira, piensa. ¿Vale la pena gastar mi energía aquí? 9 de cada 10 veces la respuesta será no. Y cuando elijas callar, descubrirás algo poderoso. El silencio es la respuesta más fuerte que existe, porque el silencio no se puede refutar. El silencio no se puede distorsionar. El silencio no se puede manipular. El silencio es victoria. Quiero que lo declares ahora mismo en los comentarios. Mi silencio es mi victoria. Hazlo, porque una vez que lo declares, empezarás a practicarlo. Y cada vez que alguien intente sacarte de tu centro, recordarás que tu silencio es más fuerte que cualquier palabra. Llegamos al final de este viaje. Has caminado conmigo a través de tormentas, silencios, traiciones y victorias invisibles. Y ahora quiero darte la verdad más dura y más liberadora de todas. Naciste solo, morirás solo, pero lo que construyas dentro de ti te acompañará siempre. El miedo a la soledad ha destruido más vidas que las guerras. Personas que se quedaron en relaciones vacías solo por no estar solas. Hombres y mujeres que traicionaron sus sueños para complacer a otros. Amigos que prefirieron encajar antes que ser auténticos. El mundo te enseñó a temer estar contigo mismo. Te dijo que estar solo es fracaso, que si no tienes pareja estás incompleto, que si no tienes amigos estás perdido, que si no tienes validación no existes. Pero aquí está la verdad brutal que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años. Quien aprende a estar solo se vuelve libre, libre de la manipulación, libre de las migajas emocionales, libre de los chantajes afectivos, libre del juicio ajeno. Piensa en Epicteto, un esclavo, sin familia, sin posesiones, sin poder, y sin embargo, dueño de una fortaleza interior que ni el mismo emperador podía quebrar. Piensa en Marco Aurelio,
rodeado de traiciones, guerras y pestes, pero encontrando paz, escribiendo en soledad cada noche en su diario. Piensa en Séneca, que pasó sus últimos momentos frente a la muerte con serenidad, porque ya había hecho las paces consigo mismo mucho antes de ese día. Ellos lo entendieron. La verdadera compañía es la de tu propia alma. Déjame contarte una última historia ficticia. Daniel, un hombre común, siempre huyó de la soledad. Saltaba de relación en relación, de grupo en grupo, de ruido en ruido. Un día, todo se derrumbó. Su pareja lo dejó, sus amigos se alejaron y se encontró completamente solo. Al principio sintió que se moría. Pensaba, sin ellos no soy nada. Pero con el tiempo, en ese vacío, algo despertó. Aprendió a cocinar solo, a entrenar solo, a disfrutar de leer, escribir y pensar solo. Y poco a poco entendió que nunca había estado vacío, solo había estado dormido. Un día, mirando al espejo, se dijo: no necesito a nadie para sentir que existo. Me basto. Yo soy suficiente. Desde ese día, Daniel nunca volvió a ser esclavo de la soledad, porque ya no la veía como enemiga, sino como maestra. Ese es el último nivel de la libertad estoica. Caminar solo, pero nunca vacío. Escucha bien estas palabras, porque son las que quiero que recuerdes cuando este video termine. No ruegues compañía, no mendigues validación, no te vendas por miedo a estar solo. Camina contigo mismo como tu mejor aliado. Ámate como el compañero que nunca te abandonará. Respétate como la única voz que siempre te acompañará. La gente se va. Los amigos cambian. El amor puede terminar, pero tú sigues contigo. Y si no aprendes a quererte en tu soledad, jamás encontrarás paz en la compañía de nadie. Marco Aurelio lo dejó escrito para ti. Busca en tu interior. Ahí está la fuente del bien y puede brotar siempre que quieras. Hoy quiero que dejes una última promesa en los comentarios. Una frase que sellará este viaje. Me basta conmigo mismo. Decláralo, escríbelo, hazlo parte de ti. Porque el día que lo sientas de verdad, serás imposible de manipular, imposible de controlar, imposible de quebrar. Quiero que cierres los ojos por un momento y lo imagines. Te ves a ti mismo caminando solo por una calle vacía. No hay multitudes, no hay aplausos, no hay voces externas. Solo tú, tu sombra y tu respiración. Y en lugar de sentir miedo, sientes paz. En lugar de sentir vacío, sientes plenitud. En lugar de sentir debilidad, sientes poder. Ese eres tú cuando aprendes a vivir sin nadie. Ese es el guerrero estoico que se levanta aunque todo se derrumbe. Ese es el hombre o la mujer que ya no depende del mundo para brillar. El ruido seguirá ahí, la crítica seguirá ahí, las pruebas seguirán ahí. Pero nada de eso importa, porque dentro de ti habrás construido una fortaleza impenetrable. Y ahora escucha este mantra final, el que quiero que grabes en tu mente para siempre. Caminaré solo si es necesario, pero nunca vacío. Porque mi valor no depende de nadie y mi paz no está en venta. Ese es tu escudo, ese es tu legado, ese es el verdadero estoicismo. Así que ya no tengas miedo a estar solo. Ten miedo a traicionarte a ti mismo por no estarlo. El mundo está lleno de gente que nunca aprendió a estar en paz consigo misma. No seas uno de ellos. Sé el que sonríe en silencio, el que se levanta en soledad, el que camina sin miedo, el que inspira sin gritar, porque al final la voz más fuerte es la que no necesita compañía para resonar.